Fiebre, debilidad, fatiga, tos y congestión. También puede haber drenaje, mucosidad en la parte posterior de la garganta, llamando goteo retronasal. Los médicos diagnostican sinusitis según sus síntomas y el examen de la nariz y la cara. Hoy hablaremos de la sinusitis. Ahora pasan unos minutos de las 4 de la tarde, sintonizan Gran Vía Radio y esto es Exponiendo Ideas. Equipo del programa, los controles Jordi y la conducción Marc. Comenzamos exponiendo ideas. Lo hacemos con Ramón Gargallo, gerente de BPB y director de este programa. Ramón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marc, aquí estamos de nuevo. Muy bien, y como invitado especial es el doctor Jordi Relats, director médico de los laboratorios Huntington. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, pues si le parece, una pregunta que la tenemos que hacer. ¿Qué es la sinusitis? Bueno, en primer lugar, hay que precisar que los médicos a esta enfermedad le llamamos rinosinusitis. Rinosinusitis. Sí, yo me voy a referir a sinusitis por hacerlo fácil, pero ya hace unos años se llegó al consenso de que es imposible tener afectados los senos nasales sin que esté afectada la mucosa nasal, que sería solamente rinitis. Por lo tanto, toda esta enfermedad se llama rinosinusitis, que es la inflamación de la nariz y de los senos nasales. Es una inflamación. Se discutió durante muchos años si era una infección o una inflamación. Hoy en día se define como una inflamación de la nariz y de los senos nasales. Háblenos de la inflamación de los senos nasales. ¿Qué son y para qué sirven? Bueno, los senos nasales son 4 pares de cavidades que tenemos en nuestro cráneo. Tenemos 2 situadas encima de las cejas, que serían los senos maxilares, 2 situadas debajo de los ojos, en los pómulos, que son los senos maxilares, 1 en la raíz, detrás de la raíz de la nariz, que serían los senos etmoidales, y otro par, el último, que está justo en el centro de nuestro cráneo, que son los senos esfenoidales. Estas cavidades sabemos que la función es, entre otras cosas, por ejemplo, de protección de nuestro cerebro, hacen de airbag. También sirven para reducir el peso de nuestra cabeza, para poder mantener la cabeza erguida. Estas cavidades están en condiciones normales rellenas de aire. Filtran el aire que inhalamos y regulan su temperatura. Pero sobre todo, lo más importante es que producen mucosidad. Es importante y la gente se sorprende cuando se entera de que producimos entre medio litro y 1 litro de moco cada día, que forma parte del sistema defensivo de las vías respiratorias para evitar que partículas y gérmenes lleguen a nuestros pulmones. Esto me hace pensar, doctor, hay personas que no sacan medio kilo de moco al día, ¿o sí? No, en condiciones normales, cuando nos encontramos bien, producimos este moco, lo tragamos, lo digerimos, lo eliminamos y aquí Santas Pascuas. Este moco se lleva todas estas partículas, gérmenes, bacterias que están en el aire, las tragamos sin darnos cuenta, van hasta la faringe, el sistema digestivo y se eliminan, ¿vale? Cuando hay sinusitis, cuando nos damos cuenta de que algo pasa y que este moco pues va a molestarnos. ¿Cómo funcionan los senos nasales? Bueno, la función de los senos nasales depende de 3 cosas. Nos hemos de imaginar estas cavidades rellenas de unas células que tienen unos filamentos, como una escombrilla, miles de filamentos que se mueven rítmicamente, sincrónicamente, para expulsar este moco. Estas células, además de estos filamentos, tienen estas glándulas que producen esta cantidad de moco que comentábamos y este moco sale hacia los conductos que llevan el moco hacia la parte posterior de la nariz, hacia la faringe, por un agujerito muy pequeño, en condiciones normales de 1 o 2 milímetros, que cuando hay sinusitis se inflama y es lo que va a impedir que este moco salga. Entonces, como digo, pues la función normal depende de que se produzca moco claro, del movimiento correcto de estos filamentos, de esta escobilla y de que el orificio esté completamente abierto. Doctor, ya sabemos qué es la sinusitis y cómo funcionan los senos. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Bueno, hay 2 síntomas capitales y necesarios, imprescindibles para poder diagnosticar sinusitis, o bien congestión nasal o bien secreción nasal. Estos 2 son imprescindibles. Si no hay congestión o no hay secreción, no podemos diagnosticar sinusitis. La secreción, importante resaltar que puede ser
anterior, o sea, mucosidad por la nariz, o también posterior. Esta gente que nos dice, tengo mucosidad en la garganta, tengo que raspear todo el rato porque me cuesta tragar, tengo algo en la garganta que me molesta. Esto es lo que llamamos como secreción nasal posterior. Luego hay otros síntomas también muy característicos que no se llegan al diagnóstico, como son el dolor en la presión facial, en los pómulos, encima de las cejas, en la frente, y la disminución o pérdida del olfato. Hay gente que relata pues, que he perdido el olfato o prácticamente no huelo nada. Esto en estos últimos años también se ha dado mucho debido al COVID. Uno de los síntomas de COVID era la pérdida de olfato. Entonces aquí a veces hay que distinguir bien la historia para hacer el diagnóstico adecuado. Distinguir entre COVID y sinusitis. Vamos a abrir el WhatsApp del programa por si algún oyente tiene problemas de sinusitis, y hoy es el momento de hablar con el doctor Jordi Relats. El WhatsApp es el 646-542005, 646-542005. Doctor, ¿cuánto duran los síntomas de la sinusitis? Bueno, en relación con la duración de los síntomas, podemos diferenciar entre sinusitis aguda y sinusitis crónica. La sinusitis aguda es hasta las 12 semanas. Hasta 12 semanas consideramos sinusitis aguda. A partir de 12 semanas, sinusitis crónica. Luego hay personas que tienen sinusitis aguda, que lo que llamamos recurrente. Diferentes episodios, más de 4 al año, pero se encuentran bien entre un episodio y el siguiente. No tienen ningún tipo de síntoma. Esto es lo que llamamos, insisto, recurrente. Y luego las personas con sinusitis crónica son personas que normalmente ya notan todos los días del año que algo no va bien en su nariz, que les cuesta respirar por la nariz. Y 2-3 veces al año tienen agudizaciones, se encuentran muy mal, tienen mucha congestión, tienen mucho dolor, pierden el olfato y pueden ser temporadas muy largas. Pues esto es una enfermedad que, aunque no es grave, sí que produce síntomas muy molestos y que impactan mucho en la calidad de vida de los pacientes. De hecho, cuando se les pregunta a personas con sinusitis crónica sobre su calidad de vida, ya no solo en comparación con las personas sanas, sino en comparación con personas que tienen lumbalgia crónica o que tienen insuficiencia cardíaca o que tienen asma, los que siempre valoran peor su calidad de vida son los pacientes con sinusitis crónica. Hay que pensar que son gente que respira mal por la nariz, duerme muy mal, con la boca abierta, con sequedad de boca, algunos tienen que dormir sentados, no tienen olfato, no tienen gusto, tienen dolor, el morsol les molesta, entonces tienen una calidad de vida muy, muy pobre. Sobre todo esto en la sinusitis crónica, porque como digo, son durante más de 3 meses que padecen estos síntomas. ¿Es una enfermedad grave que pueda ocasionar complicaciones serias a la larga? No, salvo muy raras excepciones. Se calcula que por cada 3 millones 3 por cada millón de habitantes van a tener complicaciones de sinusitis aguda. Son, como digo, poco frecuentes, sí son serias. Pueden ser infecciones de las órbitas debido a que los ojos, el globo ocular está rodeado de los senos maxilares y esfenoidales. Puede ser infecciones de los huesos de alrededor de los huesos de la cara, o puede ser infecciones de dentro del cráneo, como puede ser una meningitis, abscesos o otras enfermedades más complicadas. Pero, insisto, son poco frecuentes, tristemente son más frecuentes en niños, pero con muy, muy poca frecuencia. Pero, insisto, es una enfermedad que produce muy mala calidad de vida a los que padecen en su forma crónica. ¿Qué produce la sinusitis? ¿Cuáles son sus causas? Bien, la sinusitis aguda está relacionada con el resfriado común. De hecho, se define sinusitis aguda posviral a un resfriado que dura más de 10 días, o que empeora mucho a partir del 5.º día. Si un resfriado dura más de 10 días, ya lo denominamos sinusitis aguda. Y hay una serie de factores predisponentes, como puede ser las alteraciones anatómicas, un tabique desviado, o unos orificios de los nasales posteriores estrechos, lo que se llama la atresia de las coanas, que son la parte posterior del orificio nasal. El tabaco, se ha visto una reacción muy importante entre tabaco, tanto fumador como, afortunadamente, hay menos lugares donde se inhale humo en espacios cerrados, pero el humo del tabaco también es nocivo.
La polución, las sustancias irritantes también predisponen a sinusitis aguda, infecciones dentales, conviene ir al dentista con cierta regularidad para evitar que alguna infección dental por proximidad anatómica pueda producirnos sinusitis maxilar. E incluso se relaciona la sinusitis aguda con la ansiedad y la depresión. Probablemente por una bajada del sistema inmunitario estamos más predispuestos a padecer sinusitis aguda. La crónica se asocia mucho, sobre todo, con el asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También con pólipos. De hecho, se divide la sinusitis crónica en sinusitis crónica con pólipos y sin pólipos. Los pólipos son el crecimiento del tejido benigno, es un crecimiento benigno, pero que si crece mucho puede obstruir los conductos nasales y producir síntomas de congestión, secreción, etcétera, etcétera, los que comentábamos antes. Y luego hay un papel de la alergia, aunque hay distintos autores que lo ponen en duda, pero se ha visto una relación entre alergia y sinusitis crónica. Porque vértigos no ocasiona. Bueno, en algunos pacientes sí, porque como la parte posterior de la nariz está comunicada con el oído medio por la trompa de Eustaquio, si se afecta el oído medio, sí que podemos tener o vemos algunos pacientes con alguna inestabilidad por esta comunicación, por esta unión por la trompa de Eustaquio de oído medio con la parte de atrás con la nasofaringe. Has visto, Ramón, que el doctor ya ha dicho, ya saliendo el tabaco. No hay ningún médico, no hay nada bueno en el tabaco, ¿eh? Nada. No, excepto para las tabacaleras, sí. No hay nada bueno. Cada vez estoy más orgulloso de haber dejado de fumar. Sí. Doctor, ¿es una enfermedad frecuente, prevalente, que diagnostican mucho los médicos? Bueno, es una enfermedad ciertamente prevalente, frecuente. Como decía, la aguda está relacionada, es un resfriado común que dura más de 10 días y todos sabemos que el resfriado común es 100% prevalente, es decir, cualquiera de nosotros padecemos por lo menos dos resfriados comunes al año, los niños más, los niños se calcula que 5 o 6 resfriados al año. Y de estos resfriados, entre el 6 y el 12%, dependiendo de qué estudios epidemiológicos miremos, se van a convertir en sinusitis aguda. Y luego hay distintos estudios que dicen que valoran la prevalencia de la sinusitis crónica en un 14% de la población mundial. Y hay un estudio que se ciñe solamente a Europa, que se hizo en 12 países, en 19 centros hospitalarios de 12 países, una encuesta en la que participaron más de 57.000 enfermos de sinusitis, y se vio varias cosas interesantes. Por una, que la prevalencia en Europa es del 11%. Curiosamente, con diferencias muy importantes entre dos ciudades del mismo país. Por ejemplo, en Portugal, dos ciudades de Portugal, una tenía la tasa más alta de prevalencia y otra prácticamente la más baja. Luego se ha visto que es más prevalente en mujeres. En mujeres es algo más prevalente que en el hombre, y volviendo a lo de antes, se vio una clarísima relación entre el tabaco y la sinusitis. Esto también es uno de los datos importantes de este estudio Gallen, publicado hace unos 4 años. Porque, doctor, para prevenir la sinusitis, ¿o no se puede prevenir? Bueno, no es fácil prevenirla, pero sí que hay cosas que podemos hacer. Hemos aprendido con la COVID que tener una buena higiene de manos, que usar mascarilla cuando hay epidemias de resfriados, tanto para intentar no contagiarnos como para no contagiar, es muy interesante. De esta manera podemos reducir resfriados comunes y, en consecuencia, sinusitis aguda. Hay otros un poco más difíciles, por ejemplo, si sabemos que tenemos alergia pues al polen o a los animales o a los ácaros, pues es interesante prevenir pues el contacto con animales, tener cuidado con las habitaciones húmedas, ventilar bien, evitar pues el polen cuando sea posible. Por supuesto, volvemos a antes, evitar el tabaco, el humo, intentar salir de casa, aunque no es fácil por los días que hay muchísima polución. Si trabajamos con sustancias irritantes, también se ha visto que hay una relación. Y luego, también es muy importante mantener una buena higiene nasal. Yo siempre recomiendo utilizar agua de mar o suero salino para un par de veces al día para mantener la mucosa nasal hidratada, y esto hace que funcione mejor la mucosa. Con gotas.
Sí, 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 simplemente el agua de mar Sí. que venden en farmacias. Sí, sí. Pero vamos, Tratada. si vamos en verano a la playa, esto que hacemos todos de meter la nariz, Sí, esto es sanísimo. Hay que ir con cuidado, hacerlo bien, siempre con higiene, pero es bueno tener la mucosa nasal hidratada. Y luego también, por ejemplo, evitar ahora en invierno, aunque bueno, no está, por lo menos esta zona no está haciendo mucho frío, No. pero sí que las calefacciones resecan mucho. Entonces siempre recomiendo poner una cosa muy barata, porque hay modificadores pero que valen dinero, poner simplemente un recipiente con agua encima o al lado del radiador para que genere un poquito de humedad, humedad. y bajar esta sequedad que no ayuda en nada, que hace que el moco sea más espeso y que favorezca la aparición de sinusitis. No, pues mira que yo el agua del mar Sí, me claro, la tú pongo vives- normalmente, no, porque yo No. me la pongo cuando veo que tengo, no sé, la nariz tapada, que se dice, ¿no? Bien, bien, también. Tiene Pero un efecto osmótico que sí. hace que salga el agua de las células Sí. y entonces respiramos mejor. Pero si no, ya Pero no me en plan pongo. preventivamente también es bueno. Ayuda a que la Pues mira, mucosa nasal no sabía. trabaje mejor. Antes ha hablado del tabique nasal. Sí. Si hay una desviación, y esto es quirúrgico ya, podría ser. Sí, la cirugía para la sinusitis siempre tiene que ser el último paso. Vale. Pero sí que es verdad que en algunos pacientes con un tabique septal, un tabique nasal muy desviado, sí que se ha visto cierta mejora. Desgraciadamente, como la sinusitis puede ser multifactorial, a veces solucionamos el tabique, pero seguimos teniendo episodios de sinusitis. ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo lo hacen los médicos? Bueno, el diagnóstico de la sinusitis es por la historia. Hay que escuchar al paciente. Este paciente que relata, pues estoy sufriendo un resfriado hace muchos días y no me curo, estoy teniendo la nariz congestionada, tengo muchos mocos, me duele en las mejillas o encima de las cejas. Todos estos síntomas que hemos dicho nos orientan mucho hacia sinusitis. Luego, pues lo que hacemos es también mirar con un endoscopio, pues cómo está la mucosa nasal, si está roja, si está inflamada, si hay pólipos y por último, si aún así pues quedarse en dudas, siempre podemos hacer una tomografía que además pues nos va a valorar, nos va a ayudar a valorar si hay alguna alteración anatómica o hay otra condición que favorezca esta sinusitis. Pero básicamente simplemente escuchando al paciente y valorando los síntomas que nos relata. Hoy hablamos de la sinusitis. ¿Con qué otras enfermedades se puede confundir? Bueno, en primer lugar, lógicamente con el resfriado. Con el catarro, ¿no? Con el catarro, cualquier infección de vías superiores altas, una gripe, un catarro. También con la rinitis, ya sea alérgica o no. Estos pacientes que acuden, pues que van teniendo mucho mucosidad. Pero cuando pues vas preguntando, vas viendo que siempre es, al final, pues en muchas ocasiones ves que es porque han estado en relación con un alergeno, o con un animal, o con en un jardín con flores, o habitualmente en una habitación muy húmeda, y ya descartas sinusitis y te quedas simplemente con rinitis. Y luego otra enfermedad, otro síntoma que se confunde es la migraña. Estas personas que tienen migraña, sobre todo frontales, pues estas a veces sí coincide pues con un poco de goteo nasal, también puedes tener que hacer el diagnóstico diferencial. Pasemos al tratamiento, si le parece. ¿Cómo se trata la sinusitis? ¿Se trata igual la aguda que la crónica? Bueno, la sinusitis, el objetivo del tratamiento de la sinusitis tiene que ser el alivio sintomático. Es intentar que el paciente no tenga síntomas. Hay que acelerar la remisión, hay que hacer que la enfermedad sea más corta y evitar complicaciones. Entonces, ya sea aguda o crónica, ya sea producida por la causa que sea, el objetivo tiene que ser sacar esta mucosidad de los senos. Lo que nos está produciendo estos síntomas que hemos relatado, esta congestión, esta secreción, este dolor facial, esta pérdida de olfato o disminución del olfato, es mucosidad acumulada en los senos. Hemos dicho antes que cuando hay sinusitis, el agujerito, este estrecho que tienen los senos, está inflamado y se cierra. Los cilios, en vez de empujar el moco hacia afuera, lo remueven, pero no lo pueden sacar y se deja de producir moco claro. Este moco que está dentro de los senos se va volviendo espeso, como no hay ventilación, pues se vuelve muy purulento y es el que presiona las paredes de los senos y nos ocasiona esto. Por lo tanto, si las molestias, si los síntomas vienen
de acumulación de mucosidad, la solución va a ser eliminar esta mucosidad. Esto es lo que hemos de buscar siempre en el tratamiento para la sinusitis, insisto, sea aguda, sea crónica y sea por la causa que sea. Vamos a escuchar un WhatsApp que creo que tenemos. Jordi, buenas tardes. Buenas tardes. Pues sí, era Melia desde Sevilla que decía, ¿existen diferentes clases de sinusitis? Pregunta. Bueno, hemos dicho que en cuanto a la duración existe la sinusitis aguda y la sinusitis crónica. Luego hemos dicho que hay pacientes que tienen episodios de sinusitis aguda, luego pasan temporadas sin síntomas, están sanos, se encuentran perfectamente y vuelven a tener otro episodio. Si se produce más de 4 veces al año, se llama recurrente. Y luego, no hemos hablado todavía, pero tenemos lo que llamamos la sinusitis aguda bacteriana, que, como su nombre indica, es porque hay una sobreinfección por una bacteria. Que este es un punto muy importante, porque es en el momento en que necesitamos antibiótico. Aprovecho ahora para decir, no sé si va a ser una pregunta posterior, pero aprovecho ahora para comentar que los médicos especialistas nos hartamos de pedir que no se prescriban antibióticos para la sinusitis o para tantas otras enfermedades, porque estamos poniendo en riesgo el tratamiento de verdaderas infecciones y gente está muriendo porque los antibióticos no funcionan, porque las bacterias se han hecho resistentes. Entonces, tengamos en cuenta que solamente entre el 0,5 y el 2% de las sinusitis se van a infectar con una bacteria. O sea, esto quiere decir que el 98% no necesitan antibióticos. Hemos dicho, se relaciona con un resfriado y es un virus. Los virus no lo matan los antibióticos. Y esto, tristemente, no lo saben o no lo aplican muchos médicos, porque la sinusitis está entre las enfermedades que ocasionan más prescripción de antibiótico, como digo, sin necesidad. También aprovecho, hablando sobre la sinusitis bacteriana aguda, para recordar cuáles serían los síntomas que debemos tener o que tiene una persona cuando se sobreinfecta un seno con una bacteria. Entonces, si esto pasa, vamos a tener fiebre. Normalmente en la sinusitis no hay fiebre. Cuando hay una infección bacteriana vas a tener fiebre alta, más de 38 grados de temperatura. Vamos a tener dolor intenso, más en una mitad de la cara que en la otra. Por ejemplo, en la mitad derecha más dolor que en la izquierda. Vamos a tener un moco muy espeso, prácticamente muy oscuro, prácticamente negro. Y es muy típico también el tener un par de días que parece que hemos mejorado y volver a empeorar repentinamente. Si pasan algunas de estas cosas, entonces hay que acudir a un médico para que nos dé antibiótico. Pero insisto, esto pasa muy pocas veces, entre el 2% del 2% de las sinusitis agudas. Luego el médico nos hará las pruebas pertinentes. Hay por ejemplo, si hacemos un análisis de sangre, se miran unos parámetros que son la proteína C reactiva y la velocidad de sedimentación, que están altas, y todo esto con el cuadro que he explicado, pues orientan a sinusitis bacteriana y entonces prescribiremos antibiótico, pero no hay que usar siempre, ni mucho menos, todo lo contrario, antibiótico. Esto en definitiva es más o menos el tipo de... Luego habría otro tipo de sinusitis, que es la producida por hongos, que también es poco frecuente. Sí puede ser un poco más seria, porque a veces pues se forman para que se me entienda, unos conglomerados de hongo que simulan a un pólipo y hay que extirparlos quirúrgicamente. No responden bien a los antifúngicos y normalmente acaba pues esto en quirófano. Pero básicamente pues serían estas las tipos de sinusitis que clasificamos. ¿Y cómo curamos esta sinusitis que es viral? Bueno, como digo, la sinusitis viral el tratamiento es sintomático, ¿vale? Si hay dolor, pues hay que dar un analgésico. Si tenemos alergia que nos ha producido la sinusitis, vamos a tomar antihistamínicos. Pero al final, cuando ya hemos establecido el diagnóstico de sinusitis, que, insisto, los síntomas se deben a la acumulación de moco, lo que hemos de intentar es sacar esta mucosidad, como sea de ahí. No es fácil,
pero es Sacar. el alivio de los síntomas se consigue drenando esta mucosidad y recuperando el funcionamiento normal de los senos. Hemos de conseguir que se abra este agujerito estrecho por donde sale el moco, que estos filamentos, esta escobilla vuelva a funcionar y que se vuelva a producir moco claro para que saque este moco espeso retenido en los senos y con esto conseguiremos el alivio. Vamos a recordar el WhatsApp del programa, es el 646-5420-05. 646-5420-05. Doctor, ¿son útiles los sprays nasales, los descongestionantes que muchos están anunciando en televisión, radio? Sí, a ver, esta también es una pregunta muy interesante y que hay que informar bien para que se utilicen adecuadamente. Los descongestionantes son vasoconstrictores, es decir, reducen la sangre que llega a la mucosa nasal. Son productos que son eficaces muy rápidamente. Uno se los pone y nota alivio enseguida. Pero también es verdad que tienen una acción corta. Al cabo de poco rato, pues ya notamos que volvemos a estar congestionados. Esto hace que se utilicen más y nos lleva a la utilización excesiva. Cuando uno mira los prospectos de los descongestionantes, normalmente te dice 2-3 veces al día, no más de 5 días, porque al reducir la sangre que hay a la mucosa, podemos producir alteraciones de esta mucosa y acabar produciendo, primero hay un efecto rebote. Cuando dejamos de usarlos tenemos más congestión que antes, por lo tanto la tentación es de usarlos más. Luego crean dependencia. Si uno pone en Google cualquier nombre de estos productos que anuncian en televisión o pone quiero desengancharme de tal marca, verá que la gente está realmente desesperada. Se han vuelto adictos. Me he tenido que levantar a las 4 de la mañana para ir a una farmacia de guardia porque me he quedado sin y no podía respirar. Yo tengo compañeros que en reuniones cogen y se ponen, en una reunión de 2 horas, se ponen 3 veces el descongestionante. Y todo este conjunto del efecto rebote, el exceso de uso, conlleva a una patología que supone más o menos el 12% de las visitas de los otorrinos, de gente que acude al otorrino porque no puede respirar bien. Se descartan todas las causas y al final, pues preguntando, se ve que la causa es el uso excesivo de descongestionantes nasales, que ha producido una enfermedad que se llama rinitis medicamentosa, el nombre ya lo dice, cuyo efecto es paradójicamente, el principal síntoma es paradójicamente la congestión nasal. Entonces estamos mucho peor que antes. Por lo tanto, volviendo a la pregunta, son eficaces, van bien, pero hay que usarlos 2-3 veces máximo al día, 4 o 5 días como máximo. Luego, si no funciona, hay que buscar otras soluciones. Ya he hablado de los antibióticos, pero tengo una pregunta. ¿Cuál es el papel de los antibióticos con el tratamiento de la sinusitis? ¿Tienen algún papel? Bueno, tienen papel, como decía antes, cuando vemos que tenemos, o cuando hay una sospecha o se confirma pues una sinusitis bacteriana. Como decía, pues este moco muy oscuro, muy espeso, este dolor en mitad de la cara que el otro, esta fiebre alta, parece que estoy un poco mejor hoy, pero mañana voy a estar fatal. Estos son síntomas de que podemos estar teniendo una sinusitis bacteriana. Entonces, lo recomendable es acudir a un médico para que nos prescriba antibiótico, porque sí que muy probablemente tengamos una necesidad de antibiótico, aunque, insisto, solamente ocurre en alrededor del 2% de los casos de sinusitis. ¿En qué caso se puede operar la sinusitis o se debe operar? Bueno, la crónica. La cirugía siempre tiene que ser la última solución. Antes de llegar a la cirugía hay que haber hecho una serie de pautas medicamentosas y si no han funcionado, salvo en algunas malformaciones anatómicas, siempre tiene que ser el último paso. Es verdad que hoy en día la sinusitis, la cirugía sinonasal de los senos es muy eficaz, es francamente eficaz, es muy segura, es rápida, no causa demasiado dolor, pero siempre tiene que ser el último recurso. Hay varios momentos varias situaciones en las que está indicada. Por ejemplo, si tenemos pólipos.
Tenemos pólipos muy grandes que están causando mucha molestia, mucha congestión, muy pobre calidad de vida. Es recomendable extirparlos. Tristemente, se ha visto que al cabo de 6 meses un 40% de las personas vuelve a tener pólipos y a los 18 es un 70%. Por lo tanto, se van a tener que someter a una reintervención. Como decía, una malformación anatómica, ya sea pues un tabique desviado o esto que comentaba antes de los orificios nasales posteriores estrechos, también es una indicación para cirugía. Y también, como he comentado anteriormente, cuando hay infección por hongos que ha producido esta pelota que simula un pólipo y que puede obstruir los conductos nasales, también está indicada la cirugía. Tiene indicaciones, pero debería ser siempre el último paso. ¿Es segura esta operación? ¿Tiene tasas de éxito? Sí, dependiendo de la causa, pero por ejemplo, pues cuando es una infección por hongos, si retiramos esta amalgama de hongos y luego pues hacemos un poco una pauta de tratamiento con antifúngicos, suele funcionar muy bien. Si el tabique nasal pues realmente era la causa de la sinusitis, también funciona muy bien. Si era una atresia de Coana, si los orificios estos posteriores eran pequeñitos y los abrimos, también va a funcionar muy bien. Pero hay otros que, o bien porque, como en el caso de los pólipos, vuelven a reaparecer, o bien porque no era realmente la causa de la sinusitis, porque hay otras, pues ahí nos vamos a encontrar con que no es 100% eficaz. Y algunos pacientes se someten a varias intervenciones e incluso a veces tristemente sin éxito. Me imagino que el posoperatorio debe ser igual que quizá una operación de cirugía de la nariz, un retoque de la nariz, que es tapar los 2 agujeros, ir con cuidado al tragar para que no, o sea, que no le quede comida y no se ahogue. Bueno, que no vomitar, ha de ser, es un poco... Sí, no, hoy en día, como decía, pues es mínimamente invasiva, normalmente se hace pues con un endoscopio y no se abre nada, por lo tanto se recupera. Antes sí es verdad que puede haber un sangrado después, puede quedar una cicatriz un poco grande que obstruya inicialmente pues alguno de los orificios, puede que ser la mucosidad, pero tiene una cierta molestia, pero es segura y se puede soportar. Y en ocasiones, pues insisto, está indicado, aunque desgraciadamente no siempre va a solucionar el tema de la sinusitis. Doctor Jordi Relat, más allá de los productos sanitarios, medicinas y cirugía, ¿algunas recomendaciones para aliviar los síntomas de la sinusitis? Sí, como decía antes, es importante una buena higiene nasal. Podemos utilizar agua de mar o suero salino para mantener la mucosa hidratada. También es muy recomendable beber suficientes líquidos, agua, zumos, infusiones, para tener el cuerpo hidratado y que estas secreciones pues sean más fluidas. Humidificar el ambiente, como comentaba antes, en invierno con el tema de la calefacción, pues reseca mucho el ambiente. Uno cuando está en ambientes secos se nota o nota mejoría cuando va a la ducha y con el agua caliente el vapor le alivia, ve que respira mejor. Acerbaos también es interesante. Luego es interesante también levantar un poquito las patas del cabecero a la cama para que por gravedad, tener la cabeza más alta que los pies para que por la gravedad ayude a drenar esta mucosidad. Por supuesto, si fumamos, no fumar y consumir el menos alcohol posible. Y si podemos, hay que evitar los alergenos. Si somos alérgicos a los gatos, a los perros, al polen, a los ácaros, pues hay que evitar el contacto con estas sustancias que nos van a producir, pues, o nos pueden producir un episodio de sinusitis. Vamos a dar paso, creo que tenemos otro WhatsApp. Jordi, buenas tardes. Buenas, pues era Manel desde Barcelona que pregunta, ¿hay algún truco para prevenir la sinusitis? Bueno, los trucos son los que acabamos de decir, ¿no? Evitar pues todo aquello que nos pueda producir un episodio de sinusitis. Sobre todo
intentar evitar los resfriados, cuando vemos que hay pues epidemia de resfriado común, como el que tuvimos hace unas semanas, pues utilizar mascarilla, mucha higiene de manos, evitar el contacto con personas pues que estén resfriadas. Es importante también pues una buena hidratación, es importante una buena higiene nasal, es importante evitar el contacto con sustancias que nos puedan producir alergia y a su vez sinusitis. En definitiva, no fumar, insisto en lo de no fumar, que también es un factor que se ha demostrado claramente como predisponente a padecer sinusitis. En fin, una serie de medidas que van a ayudar, no van a evitar, desgraciadamente, todos los casos, pero sí que pueden ayudar a reducir el número de sinusitis o por lo menos de episodios de sinusitis. Recordemos el teléfono de WhatsApp 646-5420-05, 646-5420-05. Habla de la mascarilla, realmente es eficaz la mascarilla. Cuando el COVID, los laboratorios poco vendieron. Bueno, es que en televisión ya no se anunciaban jarabes, nada para las gripes, no hubo. Sí, la mascarilla y el aislamiento redujeron drásticamente las infecciones virales. Claro, tienes la nariz tapada. Ahí sí que claro, la sí. tapada, Bueno, eso sí, pero no entra nada. No, es una medida que se ha mostrado eficaz. Esto es lo que hemos aprendido y recuerdo antes de la pandemia del COVID que uno se hacía cruce o se asombraba de ver, pues, sobre todo orientales con mascarilla, decía, mira, qué exagerado. Que parecía gente muy rara y luego hemos aprendido pues que realmente es eficaz, sobre todo si vamos a visitar pues a personas mayores, a personas que tienen alguna enfermedad, alguna inmunodeficiencia, pues hay que ser muy, muy precavido y si creemos que podemos estar resfriados o incluso a veces sin estarlo, porque los síntomas pueden venir después de estar infectados, pues hay que ser precavidos y utilizar la mascarilla pues es muy recomendable. Sí, además eso que dice el doctor es verdad, ¿no? Porque andabas por la Sagrada Familia, por ejemplo, sí, ¿no? veías y veías a los chinos o los japoneses ahí fueron los primeros. ¿Qué decías? ¿Dónde van? Es que para el sol van con paraguas, ahora es la mascarilla, pero la prevención aquí viven con prevención. Mira. Fíjate. Se está demostrando que algunas cosas que parecen exageradas pero son muy eficaces en la prevención de enfermedades serias. El sol, por ejemplo, el cáncer de piel. Uno ve en televisión algunos campeonatos al aire libre y ve que los atletas japoneses van súper tapados y prácticamente solo ven los ojos y saben lo que hacen. Doctor, volviendo al tratamiento, ¿cómo debe actuar? ¿Qué debe hacer un producto ideal para el tratamiento de la sinusitis? Bueno, lo que le decía antes, como los síntomas se ven a esta acumulación de mocos, pues tenemos que tener un producto que consiga drenar esta mucosidad y además restablecer el funcionamiento de los senos, que recupere los cilios que se vuelvan a mover rítmicamente, sincrónicamente, para que vayan barriendo esa mucosidad fuera de los senos hacia la nasofaringe para que los podamos tragar, que recupere la producción de moco, el moco claro, estas células que producen moco y vuelvan a producir moco claro para limpiar los senos. Esto es lo que tiene que hacer un producto ideal para la sinusitis, drenar, vaciar los senos de moco, porque el seno al final tiene que estar, como decía al principio, lleno de aire, no lleno de moco. ¿Hay algún producto que actúe de esta manera, que sea realmente eficaz? Bueno, hay un producto que se llama Nasodren, que es un producto, además de ser muy eficaz, es un producto pues 100% natural, que consigue, mediante un mecanismo de acción único, distinto a todos los otros productos, vaciar la mucosidad retenida en los senos cuando hay sinusitis. Entonces, Nasodren es un spray nasal natural, ¿no? Es 100% natural, solamente contiene extracto de ciclamen. Es la planta, ahora prácticamente, bueno, con el tiempo que estamos teniendo, está floreciendo muchas plantas. Pero en el balcón tenemos. Pero en invierno, cuando hay invierno de verdad, la única, o prácticamente las únicas plantas ornamentales que vemos son ciclamen. Y algún geranio que aguante. Sí, pero básicamente es ciclamen. Nosotros recogemos ciclamen en una zona del Cáucaso protegida, sin contaminación,
Entonces lo que se hace, se coge el bulbo de esta planta, se hace, para que se me entienda, un zumo, y luego a este zumo se le saca el agua, como se le hace al café, se leofiliza y queda un polvo. Este polvo es Nasodren, no contiene ningún tipo de conservante, no contiene ningún tipo de excipiente, 100% extracto de ciclamen. ¿Y Nasodren sirve también como prevención? No, No. Nasodren no es una vacuna, no es un agente profiláctico, es un producto 100% eficaz o con una altísima eficacia para la sinusitis. Vale. También nos va a aliviar de la congestión nasal si solo hay rinitis, pero está indicado sobre todo para drenar la mucosidad cuando hay sinusitis. Obviamente, cuanto más días hace que tenemos sinusitis, cuanto más molesto estamos, más nos va a alegrar, más nos va a aliviar, más contentos vamos a estar con este producto porque nos va a cambiar la calidad de vida. Rotundamente ha dicho que es eficaz. ¿Cómo está demostrado la eficacia? Bueno, hasta el día de hoy, Nasodren es el único producto para la sinusitis que ha realizado un ensayo clínico utilizando la prueba más objetiva posible, como es una tomografía axial computerizada. Hicimos un estudio en 25 centros de los Estados Unidos, donde a los participantes, antes de incluirlos en el estudio, se les hizo una tomografía para comprobar que realmente tenían sinusitis, para comprobar que realmente había mucosidad en los senos, y posteriormente se les hizo otra tomografía a los 7 días, cuando acabaron el tratamiento, y a los 21 días, 2 semanas después de haber acabado el tratamiento. Había 2 grupos, a un grupo se le dio el spray nasal, Nasodren, al otro grupo se le dio placebo. Al grupo que se le había dado el placebo, en las tomografías hechas en los días 7 y 21, se veía cómo había aumentado la cantidad de mucosidad retenida en los senos, mientras que el grupo que había recibido, que había utilizado Nasodren, no tenían mucosidad en el seno. Por lo tanto, esto es una clara demostración de que Nasodren drena completamente esta mucosidad. Tenemos 30 estudios realizados con Nasodren, publicados en las revistas científicas más relevantes, como puede ser, por ejemplo, Rhinology, que es la revista oficial de la Sociedad Europea de Rinología, y The Laryngoscope, que es la de la Sociedad Americana de Rinología. Todos estos 30 estudios avalan la eficacia y la seguridad de Nasodren. ¿Cómo actúa Nasodren? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, decía que Nasodren es extracto de ciclamen. La sustancia activa que tiene este extracto de ciclamen son unas sustancias que se llaman saponinas, que viene de jabón. Se llaman saponinas porque cuando se ponen en agua hacen una espuma como si fuera jabón. Entonces, estas sustancias, que son unas sustancias grandes, tienen un peso molecular alto, lo primero importante es decir que no atraviesan la membrana mucosa nasal. Es como si ya nos imaginamos, estamos en casa, hemos cocido unos guisantes y los vamos a colar. Cogemos el colador, tiramos los guisantes, el agua va a pasar, pero el guisante no pasa. Entonces las saponinas no atraviesan la mucosa nasal, por lo tanto no van a entrar en nuestro organismo, no van a llegar al hígado, no van a llegar al riñón, no van a llegar al cerebro, no van a causar ningún efecto secundario. Y las saponinas que quedan retenidas a nivel de la mucosa nasal, que es donde actúa, ya le explicaré cómo, se eliminan con la propia secreción nasal que produce el producto. Lo que hacen estas saponinas a nivel de la mucosa nasal es golpear en unos receptores que tiene la mucosa nasal, que son las terminaciones nerviosas del nervio que está controlando el funcionamiento de las vías aéreas superiores, que es el nervio trigémino. Todos habremos oído hablar de la neuralgia del trigémino, sí, que es una enfermedad muy dolorosa. Pues este nervio es el que controla el funcionamiento de estos senos. Entonces, estas saponinas lo que hacen es golpear en estos receptores del trigémino, como cuando vamos al médico y con un martillito nos da un golpe en el codo o en la rodilla para los reflejos, pues estas saponinas golpean estos receptores, es un mecanismo fisiológico, estos mecanorreceptores, y al golpearlos reactiva el funcionamiento del nervio, y con esto conseguimos que se abra el agujerito de los senos, que está inflamado y está cerrado. Con esto, esta reactivación del nervio se vuelven a abrir, recuperamos el movimiento de los cilios, estos filamentos que tienen que barrer el moco hacia afuera, y conseguimos que aumente otra vez la producción de moco claro. Por lo tanto, hemos vaciado
los mocos y hemos restablecido el funcionamiento normal, el funcionamiento fisiológico de los senos nasales y de la mucosa nasal. Por lo tanto, no estamos salvando la sinusitis desde la primera dosis. O sea, por lo que vemos, además de ser eficaz, es un producto seguro. Sí, como decía, es un producto que no entra en la sangre, no tiene ninguna interacción, por lo tanto, con ningún medicamento y es 100% seguro. Las saponinas no van a entrar en nuestro organismo, quedan adheridas y con la secreción nasal que produce la propia acción de este preparado, pues se van a eliminar. Vamos a recordar el WhatsApp del programa, 646-5420-05. 646-5420-05 es el WhatsApp que tenemos a disposición de nuestros oyentes. Una de las cosas importantes de Nasodren, que es un producto natural. Correcto. Con lo cual, eso es importante. Y tanto, ¿no? Que, no hay contraindicaciones. por Muy eso. bien. Sí, es verdad, es un producto seguro, no crea, por ejemplo, efecto rebote, como hemos visto antes con los descongestionantes, Correcto. no crea dependencia, podemos utilizarlo hasta 14 días cada día sin ningún tipo de problemas, una vez al día es suficiente. Una vez al día. Una vez al solo. día. Es suficiente. Sí, nosotros recomendamos Ah. utilizarlo por la tarde-noche, porque lo que ocurre después de usar Nasodren es un producto que se nota que se está utilizando. A veces nos ponemos agua de mar y tal, notamos un picorcillo, pero nada más. Está. Cuando utilizamos Nasodren vamos a notar primero un picor, nos llenan un poco los ojos, vamos a estornudar 3 o 4 veces. Esto quiere decir que el producto ha conseguido lo que queremos, que es activar estos mecanorreceptores, ¿vale? Las saponinas han reactivado este nervio, por eso nuestro organismo reacciona pues, con 4 lágrimas, un estornudo, una sensación de picor, puede ser más o menos intensa, durante 2-3 minutos. Y a partir de aquí vamos a tener secreción nasal, mucho moco, vamos a sacar moco, que es lo que pretendemos. Claro, claro. Hay gente que está hasta 2 horas sacando moco y ya tanto los estudios clínicos como en la práctica clínica vemos que muchas personas con sinusitis ya se sienten aliviadas, ya notan que pueden respirar mejor por la nariz, ya no tiene esta pesadez en la frente porque ya hemos sacado cantidad de moco. Entonces decía que recomendamos por la tarde-noche, porque si tenemos que estar pues trabajando, o tenemos Claro. que estar conduciendo, o tenemos que estar haciendo otra actividad, pues Claro, estar es haciendo molesto. cualquier cosa con el pañuelo en la mano, pues es un poco desagradable. En cambio, por la tarde-noche, por ejemplo, después de cenar, delante de la televisión, en nuestro sofá, nos aplicamos el producto y luego ya, pues si tenemos moco, pues nos vamos sonando, dormiremos muy bien y desde la primera dosis notaremos mejoría. La gran mayoría de personas en 3-4 días están muy aliviadas, aunque Caray, nosotros recomendamos concluir el tratamiento entre 7 y 10 días para, como decía antes, recuperar el funcionamiento de los senos. ¿Por qué es diferente Nasodren? ¿En qué se diferencia de los otros productos o medicamentos que hasta ahora ha comentado? Bueno, como decía, Nasodren consigue drenar esta mucosidad por este mecanismo indirecto. Por la situación anatómica de los senos y por su fisiología, no es fácil para un preparado llegar a los senos. Decía al principio que tenemos senos esfenoidales que están en el centro de nuestro cráneo. Entonces, un producto nasal pues normalmente no llega. Nasodren tampoco. Ya he explicado que actúa a nivel de la mucosa nasal, pero mediante este mecanismo indirecto sí que va a tener esta mucosidad cuando pues el agua de mar, que como insisto funciona muy bien para la higiene nasal, o el suero salino o los descongestionantes actúan únicamente a nivel de la nariz, de la mucosa nasal, no van a drenar la mucosidad retenida en los senos, por lo tanto nos van a producir un alivio temporal, pero el problema, los mocos retenidos van a continuar ahí, mientras Nasodren va a aliviar completamente porque vamos a drenar toda esta mucosidad. ¿Para quién está indicado Nasodren y a partir de qué edad se puede utilizar? Bueno, pues está indicado para cualquier persona que tenga rinosinusitis, ya sea aguda o sea crónica. Como decía antes, si tenemos rinositis o sinusitis crónica y con muchos síntomas, pues nos vamos a sentir muchísimo mejor y vamos a valorar más su eficacia, pero cualquier persona con sinusitis debería utilizar Nasodren si es aguda para evitar que se cronifique y si es crónica para eliminar esta mucosidad y sentirse muy aliviado. Nosotros tenemos en nuestros estadios clínicos incluyen pacientes a partir de 5 años, pero también es verdad que preferimos
recomendarlo para mayores de 12, porque debido a su mecanismo de acción, estos efectos pues de picor, de lagrimeo, pueden ser entendidos pueden ser mal soportados por los niños. Entonces preferimos que entiendan, porque el beneficio es evidente. Una persona mayor entiende que va a estornudar 3 veces, le va a picar un poco, pero no se va a beneficiar mucho. A un niño igual le cuesta un poco. Entonces, a pesar de que hay niños a partir de 5 años en los estudios, recomendamos a partir de 12 años. ¿Se puede combinar Nasodren con otros productos o otros medicamentos para la sinusitis? Sí, Nasodren se puede, como decía, como no entra en la sangre, se puede utilizar con cualquier otro producto. Es más, si por ejemplo tenemos pólipos y nos han prescrito corticoides, pues el corticoide lo que va a hacer es reducir el tamaño del pólipo. Nasodren no tiene ningún efecto sobre el pólipo, pero un corticoide sí reduce el tamaño del pólipo. Entonces combinamos corticoide con Nasodren y va a funcionar de maravilla. Se ha visto en un estudio realizado en Alemania que si añadimos Nasodren a una terapia con antibiótico en sinusitis aguda bacteriana, este pequeño porcentaje de sinusitis que decía antes, Nasodren potencia la acción del antibiótico. Va a actuar más rápido, va a actuar mejor, va a solucionar el problema. Si tenemos rinitis alérgica, que es lo que nos causa los episodios de sinusitis, lo podemos combinar con antihistamínicos. Lo único que sí hemos visto es que la combinación de Nasodren con descongestionantes, prácticamente si se utilizan seguidos, el descongestionante reduce la acción de Nasodren. Por lo tanto, primero, no es necesario utilizar los dos, solamente con Nasodren ya es suficiente, pero si alguien está enganchado, como decía antes, y quiere seguir utilizando el descongestionante, recomendamos que deje por lo menos 2 horas entre el descongestionante y Nasodren, para evitar que el descongestionante dificulte la acción de Nasodren. Pero, insisto, se puede utilizar con cualquier producto de los que se utilizan normalmente para el tratamiento de la sinusitis, o con otros productos o medicamentos para otras enfermedades, porque no tiene interacciones medicamentosas. Y nuestros oyentes que quisieran adquirir Nasodren, ¿dónde han de ir? Bueno, pueden comprarlo en nuestra web, en nasodren.es, o directamente en Amazon. Si van a Amazon y ponen Nasodren, ahí verán toda la información. Lo recibirán en su casa pues en 24 o 48 horas, depende de dónde vivan. En ocasiones la sinusitis se acompaña de dolor o molestias en los oídos. ¿Es útil Nasodren también en estos casos? Sí, es para la otitis media también es eficaz, porque como comentaba al principio, el oído medio comunica con la parte posterior de la nariz por la trompa de Eustaquio y tiene unas células, unos filamentos parecidos. Entonces va a restablecer también el funcionamiento de la trompa, va a eliminar esta mucosidad que hay en el conducto auditivo y va a funcionar muy bien. Igual que funciona muy bien en personas que vuelan mucho y tienen sinusitis. Tenemos muchos pilotos, azafatas o personas que son... Con la presión. Claro, el cambio de presión afecta mucho al oído, a la nasofaringe. Entonces hay gente que utiliza antes de volar, un par de días antes de volar, utiliza Nasodren para normalizar el funcionamiento, pues a mí me pasa. O los que hacen submarinismo, para los que hacen buceo Parece también. que nos ha entrado otro WhatsApp. Hola Jordi, tenemos otro WhatsApp. Sí, bueno, es una afirmación más que una pregunta. Dice, de pequeña siempre he tenido sangrado de la nariz. Desde que estoy sufriendo esta rinitis o sinusitis, no he sangrado más. Sí, claro, la mucosa nasal, pues si era propensa a tener estas hemorragias, estas lo que llamamos epistaxis, y ahora pues además se le añade sinusitis, pues va a tener más, y además pues seguramente se suena más que antes, tiene más traumas sobre la mucosa nasal. Es normal, no suelen ser hemorragias pues muy leves, nada dañinas, nada peligrosas, o sea que sin problemas. Pues para finalizar, un mensaje para las personas que padecen sinusitis y especialmente en su forma crónica. Bueno, primero decirles que aunque no lo parezca, es una enfermedad que poco valorada, es decir,
hay gente que deja de ir al trabajo y la mira mal porque dice, total, es un resfriado, que sepan que conocemos lo mal que se pasa, sobre todo digo la sinusitis crónica, y que hay solución. Nosotros hemos visto que tanto en ensayos clínicos como en la práctica el 90% de los casos de sinusitis se pueden solucionar drenando esta mucosidad y que para eso está Nasodren. Y de aquí pues que se mejoren todos. Muy bien, pues doctor Jordi Relats, director médico de los laboratorios Hartington, un placer haber estado esta tarde aquí con nosotros. El placer ha sido mío, muchas gracias. Ramón, nos vemos el próximo programa. Me parece que es El pasado miércoles, mañana. ¿no? Miércoles, El miércoles, sí, sí. Muy bien, pues ya no nos queda más tiempo. Les esperamos mañana con nuevos programas de salud con las sabias palabras. Adiós.